Esta entrevista es parte de una serie sobre juegos. Este es el segundo episodio. En el primero tuvimos un panel con los participantes de Lúdicos Anónimos. En esta serie entrevistamos a jugadores y diseñadores de España, Colombia, Chile y Argentina. Esta serie la hacemos con José Avellán, un diseñador y activista del juego y el jugar. ¿Por qué quisiste hacer esta serie, José? Bueno, Lúdicos Anónimos es un grupo de investigación para evitar perder el tiempo sin jugar, y uno de los objetivos que tenemos es generar nuevos vínculos con otras personas que también estén cuidando el juego en su día a día personal o profesional. Así que con esta serie de podcasts conseguimos que estos vínculos se amplíen más allá de Alicante, que es donde está este grupo de investigación actualmente. Mi nombre es José Avellán. Mi nombre es Mariana Salgado. Esto es Diseño y Diáspora. Soy Carolina Carrasco, soy cofundadora de Espacio Lúdico, soy profesión arquitecta y planificadora urbana. Me dedico ahora a trabajar en Espacio Lúdico y también en la academia. ¿Y qué es Espacio Lúdico? Espacio Lúdico es, parte como un grupo de amigos de diversos intereses o diversas mundos, arte, diseño, ingeniería, muy diverso. Y la verdad es que lo une José. José Gómez es como el aglutinador de este grupo y nos convoca a jugar. Nos convoca en base a una pregunta, ¿no? Como a una duda y a un sueño que tenía él, que era volver a jugar en la calle, volver a jugar en la ciudad. Y todos enganchamos, ¿no? O sea, cuando conoces a José Gómez te das cuenta de que de verdad lo dice de corazón. Bueno, entonces vayamos a José Gómez. ¿Querés presentarte, José? Bueno, acá José Gómez, los saludo a todos. Soy uno de los cofundadores de este colectivo, de esta ONG, que nace en 2016, que se llama Espacio Lúdico. Soy de formación arquitecto, con posgrado en proyectos urbanos, muy ligado a una experiencia como diseñador de espacios públicos, pero de alguna manera eso me llevó a entender de que los espacios públicos son los lugares por excelencia de encuentro. Entonces me fui mucho por el lado de, más que nada por las humanidades, por las ciencias sociales, para poder entender lo que es espacio y personas. Y ahí últimamente lo que me hace mucho clic de cómo definirme tiene que ver con el diseño cívico. Yo creo que me considero más un diseñador cívico que un arquitecto, por así decirlo. ¿De qué manera? A ver, ¿qué quiere decir ser un diseñador cívico? Sentido de que con estas ganas, con esta idea de poder recuperar los espacios públicos con una visión centrada en las personas, promover el juego en la ciudad, etcétera, uno no está pensando tanto en los proyectos, sino que más bien en los procesos. Y esos procesos hay que vivirlos desde inicio a fin, junto a las comunidades, actores locales, interesados, vecinos, vecinas, niños, todo tipo de grupo etario, etcétera, todo lo que tienen que ver con un barrio, con una ciudad, con un territorio en particular. Entonces, ya no estamos hablando solamente de diseño, no estamos hablando netamente de transformar un lugar, estamos hablando de un proceso que hay que empujarlo de manera colectiva y colaborativa. Y ese proceso, aunque tenga bajadas concretas en acciones, en proyectos, en intervenciones, para mí el concepto que mejor lo define al entender que es un proceso y no un proyecto es lo que lleva a cabo el diseño cívico. Y decime una cosa, cuando hablamos de jugar en la calle, siempre en general viene a la mente los niños y las niñas. ¿Ustedes también proponen que hay un jugar del adulto en la calle? Sí, totalmente. Las personas mayores son las que más gozan, de hecho. Interesante que cuando partimos, como la primera acción lúdica que nosotros le llamamos, que desarrollamos en este grupo, fue una intervención en un cruce de calle que es sumamente transitado, que es comercial, donde no hay niños,
pasan los oficinistas corriendo de un lado a otro, es una salida del subterráneo, un lugar muy complejo. Pero los niños no son parte de ese lugar. Y se nos ocurre hacer una intervención lúdica ahí. Y era una serie de juegos. Uno de ellos era un cruce, en el cruce del semáforo, cuando se ponía la luz roja, hicimos una especie como de cancha de fútbol y tirábamos una pelota y jugábamos ahí. Armamos una cancha de fútbol en el cruce y la gente se ponía a jugar, solo adultos. Después hicimos otros juegos que eran más quizás orientados a lo infantil, pero también aparecen adultos en el juego, ¿no? Entonces también yo creo que fue súper ilustrador e iluminador nuestra primera intervención y también nosotros como en la intuición, ¿no? Es decir, el juego puede ir más allá de lo que conocemos como la plaza del juego para niños, como esta idea de que solo los niños juegan, sino que incorporar el juego en el contexto diario de la vida, ¿no? Y con esa primera intervención nos dimos cuenta que sí, que había mucho potencial. Después hicimos otra, ¿no? Como todo el juego, que era una intervención con objetos urbanos, donde cada objeto era una especie como de infraestructura para un juego mayor, ¿no? No sé cómo explicarlo acá, pero, por ejemplo, 2 postes eran un arco, no sé, un grifo de agua era un centro para apuntar con una pelota, y si le apuntabas ganabas puntos. No ganabas nada, era la satisfacción ¿no? de lograr el objetivo. Y esas cosas, esas transformaciones en la ciudad convocaban a muchos adultos y jóvenes, que los jóvenes son aquellos que menos hoy día están en la ciudad, ¿no? Están muy encerrados en sí mismos. Entonces sí, yo te diría que en general y como transversalmente nosotros consideramos el juego como un aglutinador, como decía José, perdón, como intergeneracional. Y también como un espacio de conversación que tiene algo muy interesante, ¿no? Que es esto de generar sus reglas propias y perder las jerarquías y las reglas que muchas veces son tácitas en una comunidad, en una organización, en una sociedad. Y tú armas nuevas reglas donde puedes fomentar quizás la transversalidad, el diálogo inclusivo, qué sé yo, temas también, mediante el juego. Entonces pierdes como ese susto a hablar, qué sé yo, y entonces es una excusa. Por eso cuando José Gómez habla tanto de la participación y el diseño cívico, es porque creo que en la maduración que ha tenido, en la maduración durante estos 6 años que ha tenido Espacio Lúdico, al final el juego, si bien es un objetivo, también es un método y es una forma de lograr algo que es mucho más profundo, que es una comunidad participativa, inclusiva, ¿cachai? Entonces, hemos hecho ese como un poco cambio de mirada en el proceso. Ahora, ¿podemos empezar como de cero y me cuentan cómo nace un proyecto, qué es lo que hacen y qué termina siendo? Así entiendo bien como un proyecto específico. Puedo explicar un proyecto, sin embargo, como organización no tenemos una línea de proyectos, o sea, hacemos varias líneas que son completamente diferentes entre sí. Entonces, puedo explicar uno, pero que no quede que la organización hace netamente eso. A ver, contame cuáles son las líneas entonces. Como les comentaba, trabajamos mucho con esto de los procesos, de poder activar a las comunidades para identificar juntos hacia dónde están los anhelos, los potenciales, las oportunidades de mejoramiento de los barrios para lograr estos espacios lúdicos como lugares de encuentro, de participación, de bienestar, etc. Entonces, claro, dentro de estos procesos desarrollamos ciertos diagnósticos participativos, hacemos instancias de codiseño, hacemos pilotos, construimos proyectos, elaboramos planes estratégicos de cómo continuar a mediano y largo plazo dentro de los barrios. Hacemos también varias capacitaciones a gobiernos locales para poder traspasar justamente estas capacidades, para que tomen estas herramientas, estas metodologías, estas maneras de trabajar y de activar los barrios, lo hagan de sus propias capacidades y no necesariamente tengan que necesitar de espacios lúdicos, por así decirlo. Entonces, una es el trabajo en procesos. ¿Otra línea de trabajo cuál es? La del trabajo en procesos. Otra línea es de los fortalecimientos
de desarrollo local con comunidades. Tenemos también el tema de las capacitaciones a los gobiernos locales. Dentro de los procesos hay varios sub-ítems, como les decía antes, desarrollamos diagnósticos, estudios urbanos, diseños de proyectos, etcétera. Ok, bueno, entonces ahora sí podemos ir a un caso específico, el que te parezca donde más juego hay. Creo que el nuevo barrio es un súper ejemplo, José. Dale, coméntalo, Carola. Es precioso el Lugo Barrio, yo creo que ahí está la magia. Claro, lo que dice José es como las derivaciones de lo que nosotros hemos hecho desde un principio, pero si pensamos en una estructura orgánica, nosotros tenemos como una especie de núcleo que son las activaciones urbanas o las acciones lúdicas que le llamamos. Y de las acciones lúdicas aparece algo que incluye el proceso o el tiempo con estas acciones lúdicas que para nosotros son una especie de momentos telúricos donde tú mueves una serie de energías en una comunidad en torno al juego, ¿ya? Entonces, Nuevo Barrio se plantea como un proceso de aproximadamente 6 meses o 6 etapas, digamos, para no ponerle tiempo, donde cada etapa tiene un objetivo y por lo tanto se diseña un juego o una intervención lúdica, acción lúdica para ese objetivo. Entonces, el primer objetivo es entender el barrio, ¿no? Entenderlo no nosotros, sino entenderlo en colectivo, entenderse. Después, ok, nos entendemos, pero ahora entendamos hacia dónde queremos ir, cuál es nuestro... Y siempre nosotros proponemos estas acciones lúdicas considerando la postura más positiva de la búsqueda del bienestar colectivo, ¿no? Más que cuál es el problema, que en algún minuto trabajábamos sobre cuál es el problema que queremos resolver, llegábamos a lo mismo siempre, ¿no? Como al cliché. Ah, no, necesitamos más seguridad, necesitamos más no sé qué. ¿Qué pasa si pensábamos en qué queremos ser, ¿no? Hacia dónde queremos ir, hacia qué soñamos? Y ahí, bueno, y además con toda la metodología del juego, habrías una serie de posibilidades infinitas. Y luego viene toda la etapa de poner en práctica estos juegos, ¿no? Como, ok, estoy soñando con hacer más amigos. Ok, ¿cómo? Bueno, nosotros somos arquitectos, ¿no? Arquitectas. Entonces, ¿cómo hacemos más amigos y más amigas en torno al espacio? Entonces, promovemos ese juego de hacer espacios para la amistad, qué sé yo. O juegos también, ¿no? Pero generalmente son juegos muy espaciales. Y luego, en este caso, aparecen muy fuertemente la idea de hacer amigos en un barrio donde había carencia de espacios públicos y además los que habían hecho, que la Intendencia había implementado algunos espacios públicos, habían sido vandalizados, qué sé yo. Promovimos una cuarta instancia que fue una acción de juego de prototipado de un espacio en un sector particular que era un lote vacante con objetos abstractos, pero escala 1 a 1, ¿no? Como unos cubos, unos tensores, no sé, unos lienzos, madera, listones de madera, muchas cosas, y jugábamos a hacer, era bien abstracto, ¿no? Pero hacer nuestro espacio soñado para ser amigos. Entonces se hizo una cosa bien rara, pero aparecen 23 propuestas, donde lo interesante de unir, o sea, hacer este juego espacial, donde estaban niños, niñas, jóvenes y adultos, adultas y tercera edad, digamos, adultos mayores, todos tenían diferentes intereses, por supuesto, pero al mismo tiempo tenían que convenir y ponerse de acuerdo para dejar espacio para todos y todas, ¿no? Pero decime una cosa, porque para mí lo que vos estás haciendo es un ejercicio de codiseño. O sea, están diseñando juntos. ¿De qué manera esto es un juego? Porque codiseñamos mediante el juego. Codiseñamos jugando, no codiseñamos, por lo menos como lo entiendo, o como lo hacen otras personas con un dibujo o, no sé,
¿Qué puede ser? También es un juego, ¿no? Dibujar es un juego. Sí, pero justamente por eso te quiero preguntar como más, ¿qué quiere decir que codiseñan jugando? Claro, o sea, ¿cuáles son las reglas de ese juego? Por ejemplo, en este caso, han jugado Lego y jugando Lego o han visto que alguien juegue Lego y construye espacios. Similitudes de ese tipo es lo que hemos hecho en otros casos para codiseñar los espacios a través de juegos. Entonces disponemos de distintos materiales, etcétera, en un lugar y lo vamos codiseñando juntos. Pero a través de este juego con elementos bien exploratorios. Un poco lo que quiero recalcar del proceso es cómo se concibe el juego. No es que el juego sea el resultado del proceso. Nosotros, para poder impulsar el proceso, lo hacemos a través del juego. Ya sea en la etapa de diagnóstico, hacemos juegos que levanten el diagnóstico. Si es que tenemos que codiseñar, inventamos juegos, acciones, etcétera, actividades para, a través del juego, codiseñar un proyecto. Si necesitamos pilotear un proyecto, también hacemos ciertos juegos para poder pilotearlo. Entonces, el juego se presenta en distintas dimensiones mediante todo el proceso. Y cuando ejecutamos proyectos, esos proyectos que son un poquito más permanentes, ya no son acciones que duran un par de horas. El codiseño puede durar un par de horas. Es un formato más bien tipo taller, por así decirlo. Es una intervención, una acción lúdica que le llamamos nosotros, que es un momento en el cual se recrea esta fiesta ligada al juego, pero el objetivo es codiseñar algo. Lo mismo cuando hacemos diseño, etc. Y cuando ejecutamos proyectos que permanecen en el lugar, claro, esos proyectos también tienen esa connotación lúdica de transformar esos lugares en lugares también de juego, de permanencia, pensando en todas las edades también. Entonces, el juego uno lo puede identificar desde distintas dimensiones, un poco lo que les quería transmitir. Y en este activar a agentes del barrio, de alguna manera como empezar a ponerles en juego, en estas sesiones, ¿cómo hacéis los inicios? ¿Cómo activáis el juego de esos agentes? ¿Cómo los ponéis en juego? Si se ponen en modo juego, o es algo que lo hacen sin darse cuenta, o es algo así como nada más entrar ya está todo el mundo en modo juego, o lo vais activando con alguna dinámica, no sé. Hay de todo. La verdad es que somos muy malos para copiarnos nuestras propias fórmulas. Entonces, por lo general, cada iniciativa le ponemos mucho cariño a esa etapa de diseño para poder presentar una instancia que fomente el juego. Entonces, son distintos formatos. En la gran mayoría, lo que se promueven son de repente instancias de rompehielo, donde entramos de alguna manera como en ciertas acciones más de confianza para poder luego lanzarnos a jugar. Pero son súper exploratorias. O sea, algunas dinámicas de juego, por ejemplo, cuando identificamos en un barrio, me estaba acordando en Temuco, en el sur, cuando identificamos cuáles son los anhelos de los vecinos, jugamos juegos de roles. Entonces teníamos un dado que se lanzaba, nos pusimos todos en círculo en una calle y el dado se lanzaba al centro. Y el dado tenía los distintos grupos etarios en cada una de sus caras. Entonces las personas tenían que opinar de alguna manera, identificar cómo podría mejorar el barrio de acuerdo al rango etario que salió en la cara, por ejemplo, a través de los adolescentes. Entonces, ya no invitamos a las personas que piensen de una manera individual cuál es el anhelo para usted, sino que pongámonos en el lugar del otro, pongámonos en el lugar del barrio, juguemos a eso y ahí identificamos hacia dónde queremos ir. Entonces, dinámicas como esas, cosas muy sencillas, pero que invitan a abrir ese diálogo pensando en este tipo de estrategias, en este caso como juego de roles. Son prácticas para otros objetivos. Hay otro que me estaba acordando, José, en los barrios de Las Condes. En la etapa de diagnóstico se implementó, el rollo ahí era que el diseño del proyecto de vivienda había quedado muy separado entre ellos. Entonces cada uno tenía un espacio público y no encontraban espacios de encuentro.
Entonces se propone que este proceso del barrio va a ser también una excusa para promover el encuentro entre los vecinos. Y ahí armamos en el diagnóstico una plaza de juegos donde cada uno de los juegos, imagínate una feria de juegos, ¿no? Cada uno de los juegos tenía una pregunta. Y cada pregunta tú tenías opciones, ¿no? Responde A, B, C. Pero para responder a esas preguntas tenías que jugar a apuntar, por ejemplo, a una botella con unas canicas y tenían que caer. Entonces, lo interesante del juego, en este caso, es que tú promueves la participación porque todos quieren jugar y tienen una opción para jugar. Entonces, jugaron a todo, pasaron por, no sé, me acuerdo que eran como 20 estaciones, pasaron por todas las estaciones jugando, entre ellos se conocieron. Además, teníamos un set de juegos adicionales que no tenían que ver con las preguntas de consulta, y eso también permitía que estuvieran más tiempo en el lugar y se conocieran, qué sé yo. Pero cada juego que nosotros diseñamos tenía una pregunta. Lo que nos pasa a nosotros con el juego también es que nuestro nivel de respuesta a estas preguntas, ¿no? Y el diagnóstico es mucho más rico en contenido, en emociones también, porque muchas veces los juegos nos permiten hacer preguntas que no se basan en preguntas sí o no, binarias o numéricas, ¿no? Sino que tienen que ver con conceptos o con imaginario. Y eso también nos ayuda a poder proyectar mejores espacios. Y hablando de estas tácticas de poner en juego a los agentes del barrio, ¿lo aplicáis en vuestra oficina, en vuestro trabajo interno, dentro del equipo de espacio lúdico? ¿Jugáis? Sí, jugamos, pero somos una oficina, una ONG que trabajamos bastante desde el teletrabajo. No tenemos hoy en día una oficina física donde se concentren todos. Desde el juego. En los momentos que lo tuvimos, El juego. claro, nos dedicamos a puro jugar, así que nos fuimos todos. Sí. No, así que ahora estamos repartidos, la verdad. Entonces la dinámica es parte de lo que extrañamos un poco, esa dinámica de reunirnos, jugar. Pero cuando desarrollamos los proyectos, más que los proyectos, cuando recibimos algún encargo y esas primeras conversaciones de cómo atajar estos encargos, ahí generamos algunas instancias más bien lúdicas o alternativas de cómo pensar en responder a ese tipo de encargos. Y en general son encargos que vienen de dónde. ¿Quién les encarga cosas? Nos encargan cosas desde el sector público y privado, municipios, ministerios, empresas, otras fundaciones también. Estamos ahí en una red donde es súper diversa y variada. Tenemos algunas iniciativas dentro de Latinoamérica, del Banco Interamericano de Desarrollo también, somos parte de los consultores de ellos con los que trabajamos a nivel latinoamericano. Fundamos una red de innovación urbana ciudadana en 2017, también a nivel latinoamericano, entonces ahí es una red bien grande con personas, organizaciones, colectivos, municipios, etcétera, de toda Latinoamérica, entonces ahí tenemos bastante intercambio, generamos encuentros y ahí también pueden ir apareciendo algunas alternativas de proyectos, pero por lo general en Chile estamos con proyectos del sector público, empresas y otras fundaciones con las cuales vamos colaborando también. Estos encargos, ¿qué relación tienen con el juego? Quiero decir, en las primeras conversaciones hay cierto juicio a la palabra. Bueno, juego provoca, como sabéis, muchas reacciones distintas, ¿no? O una admiración, un enamoramiento, o un rechazo, un juicio, ¿no? No sé si os encontráis esto con los clientes. Sí, es que yo creo que el valor que tiene es que nosotros no perdemos el objetivo que hay tras el encargo. Entonces, cuando por ejemplo, un municipio nos pide la posibilidad de trabajar en uno de sus barrios que tienen ciertas necesidades, hay que llevar a cabo todo un proceso con las comunidades, muchas veces los gobiernos locales no tienen las capacidades. Y lo que les parece muy atractivo de espacio lúdico es que nosotros, al insertarnos en los barrios, nuestras metodologías, al estar ligados a lo lúdico, al juego, promueve una
participación súper diversa y bien equitativa de entre los distintos rangos etarios. Entonces nosotros vamos justamente a cumplir los objetivos del encargo, pero nuestras metodologías, la manera de abordarlo de una manera lúdica es muy atractivo para los gobiernos locales. Y eso es lo que a ellos les interesa, porque también nosotros vemos lo lúdico como algo muy serio. O sea, nosotros tras cada una de las acciones, la Carola ahí lo puede comentar con más detalle, que ella es la directora de investigación de la organización. Cada una de las acciones nosotros nos ponemos una chaqueta de científicos porque son súper experimentales, pero muy desde el laboratorio. Son experimentales porque queremos medir, testear, comprobar ciertas hipótesis, etc. Entonces hay todo un desarrollo post acciones lúdicas que tiene que ver con la sistematización de los datos levantados a través del juego, el comprobar si es que se lograron o no la hipótesis planteada, y se generan todos unos informes que son justamente los que después ayudan a tomar las decisiones dentro de la planificación y los quehaceres de los distintos barrios. Entonces, lo lúdico como parte de la metodología, parte del proceso, es súper atractivo porque le genera a las familias, a las comunidades, le genera una instancia rica de participación, de alegría, de bienestar, lo pasan bien, se meten en un ambiente muy de fiesta. Entonces, poder participar a mejorar tus barrios es algo bonito, es algo que la gente le gusta. De hecho, después de que nosotros hacemos las acciones, la gente nos dice, ¿cuándo van a volver? Lo pasamos muy bien, qué entretenido, me encantó la instancia, jugar es maravilloso, y cuando juegan ahí en el barrio se conectan grandes con chicos, no sé, de todo. Entonces es una instancia muy bonita, y si esa instancia bonita ayuda a establecer cuáles son los caminos para mejorar el barrio, mejor aún. Entonces, los gobiernos locales tienen sus metodologías, pero por lo general están pensadas netamente en adultos, son muy aburridas, son muy de invitarte a un auditorio a escuchar a alguien del municipio. Esta entrevista es parte de las listas Ciudad y Diseño, Arquitectura para el Cambio, Chile y Diseño, Niñez y Diseño, Adultos y Diseño y Juegos y Diseño. Las listas las encuentran en Spotify y en nuestra página web en la sección de recomendados. José y Carolina hablan en la entrevista que el juego es parte del proceso, no solo el resultado. ¿Cómo es para ustedes cuando diseñan un juego o cuando diseñan una sesión con juego? ¿Cómo incorporan el juego al proceso de diseñar un juego? Depende mucho de si es un proceso que es de un encargo externo o es un encargo que nos hemos puesto nosotros. Si es un encargo externo, empezamos de menos juego a más juego. Es decir, que al principio nos ponemos muy serios, jugamos a ser serios para concretar los objetivos, los recursos y las métricas que vamos a emplear y los comportamientos que deseamos que ocurran en la comunidad que se va a poner en juego. Pues queremos que se comporten de una manera diferente después de jugar, o que al menos le den ese chance, ¿no? Esa opción. Así que muchos de estos encargos externos necesitamos activar la figura de un especialista, una especialista de contenido, y junto a esta persona hacemos sesiones de co-creación, que aquí es donde empezamos a meter el juego y acabamos jugando al juego que estábamos buscando. Así que este es el proceso como de menos a más. Si el encargo nos lo ponemos nosotras mismas, empezamos al revés, con mucho juego, y acabamos con menos, dijéramos. Lo primero que hacemos es irnos al aire libre con una libreta y tener ideas, dibujarlas, pensando en la experiencia final. Y es importante estar en el aire libre porque de repente ahí estamos sin techo, nos podemos subir a la mesa, subir a un árbol, bañarnos, cualquier cosa, estar en silencio. Y hay un momento muy mágico que después de volcar todos estos sueños que vienen de anotaciones de la libreta, ideas desechadas, encargos que nunca tuvimos, etc., ya el proceso empieza a armarse solo, y lo único que hay que hacer es mantener ese juego y ponerse manos a la obra para bajar a tierra todos estos inputs soñados. Sigamos ahora escuchando a Carolina y José, que tienen mucho más para contarnos.
¿Y ustedes hacen reportes lúdicos? O sea, ¿ustedes llegan a hacer presentaciones donde también juegan con esos funcionarios públicos? Sí, totalmente. Contame cómo haces eso, eso me reinteresa, porque trabajé mucho con funcionarios públicos y me costó el tema de lo lúdico. Lo que pasa es que no es que nosotros le enseñemos a que lo lúdico es algo bueno o no, sino que lo que le hacemos es abrir los ojos, que para lograr los objetivos, si es que lo hacen a través de lo lúdico, es una herramienta súper eficiente. Oye, no, las capacitaciones de los funcionarios públicos, ahí funciona mucho el juego. Sobre todo para sacarlos de su espacio de confort, ¿no? o de la estructura tan cerrada que tienen, ¿no? De cómo funcionan. Ahora, lo que no sabemos es cuál es el efecto ex post, ¿no? A largo plazo de eso. Que eso sería bueno como revisar. Pero por lo menos en el minuto de las capacitaciones o cuando nosotros hacemos... Porque a nosotros nos llaman a hacerles capacitaciones principalmente sobre participación, ¿ah? Y codiseño. Y porque nos conocen, que nuestras metodologías están basadas en metodologías lúdicas. Y les interesa harto eso. Yo creo que hay como un craving, ¿no? Como unas ganas, un interés de cambiar, así, de que ya sabes que no está funcionando. Entonces nos llaman harto para eso y ahí, claro, tanto el proceso porque obviamente si es que tú vas a enseñar a jugar, no vas a enseñarle con una pantalla, ¿no? Es como que no. Entonces ahí hay mucho de trabajo de salir a terreno, de jugar en la calle, de hacer intervenciones, de jugar dentro del espacio donde estamos haciendo la capacitación, mucho juego de roles. Otras veces hemos jugado con Lego, ¿no? Con juego. Hemos jugado también, José le encanta hacer uno que es como, que tiene que ver con dibujar a la otra persona, hacer la caricatura, pero al mismo tiempo vas hablando sobre tu experiencia de vida y hay una cosa ahí entre que tienes que prestar atención, pero dibujar y luego uno conversa sobre eso, ¿no? Sobre el proceso de dibujar y prestar atención. ¿Y dibujar al otro con los ojos cerrados o abiertos? Porque yo hice varias veces eso de los ojos con los ojos cerrados, que también es muy divertido porque obviamente todo sale muy, muy divertido. Oye, esa está muy buena, te la vamos a copiar. ¿Y ahí ha habido algún encargo que hayáis tenido que decir que no? Porque el juego no era, o lo lúdico no era la herramienta a usar. Hay algunos que no es que nos encarguen directamente, pero de repente se abren postulaciones a ciertos proyectos y claro, cuando leemos bien de qué se tratan las bases, puede que no calce, dame un paso al lado. Pero, mira, yo creo que, para ser súper sincero, ven cómo se ve desde afuera el espacio lúdico, desde las personas que nos encargan, lo ven como una ONG que está innovando en cómo lograr ciertos objetivos. Y esos procesos de innovación, nosotros los aferramos al juego. O sea, si a un niño, por ejemplo, o a un adulto le dices, corre de aquí a la esquina, ok, va a correr. Pero si le pone un juego entre medio, hay un desafío de por medio, le va a poner más empeño, más cariño y se le genera hay un desafío más allá de llegar a la esquina. Una vinculación, ¿no? Totalmente. Y esos desafíos uno lo ven en lo cotidiano. Todos en los bares, en sus trabajos, etcétera, tienen ese desafío. Entonces nosotros estamos ludificando las metodologías, los espacios, etcétera, para poder darle ese carisma, esa manera más bien entretenida, jugada. A ratos tiene cositas más de competitiva, pero de la sana competencia. Entonces eso es muy atractivo. Atractivo para nosotros, que abordamos los desafíos de una manera lúdica, y es atractivo para trabajar, como les decía, la gran mayoría de las personas que están interesadas en espacio lúdico es por eso, porque están aburridas, no saben qué hacer, tienen una fórmula que la vienen repitiendo hace 20 años. Decime una cosa, ¿y en qué cosas se basan? ¿Qué cosas los inspiran? O sea, si yo quiero empezar a diseñar lo que sea que diseño de manera lúdica, ¿qué me recomiendan mirar, leer? De manera lúdica, para mí
Mirar a los Claro. hijos, ¿no? Esa conexión con los niños es clave. Porque, por ejemplo, para un niño no hay que hacer juego. Para un niño va caminando por la calle, etcétera, y con que haya un par de líneas en el suelo, ya está. O sea, con que haya un cambio de color en el pavimento, o sea, uno ve la fotografía antigua de la antigua Holanda, no sé, los niños estaban jugando con el poste de luz, con lo que sea. O sea, el niño está en una frecuencia lúdica muy alta. Pero los adultos hay que volver a captarles eso lúdico. No es que no exista, pero hay que ponerlo más claro sobre la mesa. Pero si queremos leer, mirar, ¿qué nos recomendás? Para leer, Johan Huizinga, de todas maneras, Roger Caillois también, Homo Ludens, ¿Y Roger Caillois qué es? de los seguidores de Johan Huizinga, que también habla de justamente del juego, las personas, El juego de los hombres, ¿no? Se llama, creo. sí, para mí esos son la Biblia, principalmente, claro. Oye, Y no hay una descripción de los juegos. No es que te digan, no es que te describan los juegos, sino que te describe lo importante como algo inherente al ser humano. yo creo que eso es súper importante lo que acabas de decir. No es el juego, no hay un juego, es jugar, es un verbo, No es qué juego me recomiendan. O sea, sí, no es todo bien, un juego, es jugar. pero para mí la magia está en lo lúdico, ese ambiente lúdico que no tiene que ver con netamente jugar a un juego. Mi última pregunta siempre tiene que ver con el futuro. ¿Con qué cosas les gustaría jugar que todavía no jugaron? Con ustedes, po. Con ustedes de todas maneras, tenemos que juntarnos a jugar. Totalmente. Tenemos que encontrar las maneras de jugar desde estos raviolitos, ¿no? Que nos separan. Totalmente. Mira, yo creo, un poco lo que me interesa transmitir, que no hay que poner un juego para estar en un estado lúdico. Para mí lo lúdico es un estado que uno lo puede concebir sin necesidad de tener un juego al frente. Entonces, si uno vive de una manera más lúdica, si uno transita por la vida de una manera más lúdica, es lo que, de alguna manera, algo muy personal, creo que es muy positivo para poder convivir. ¿Y cómo hacemos para vivir de esa manera más lúdica? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos ludificar la vida? Estar dispuesto a jugar lo que más se pueda. Y nada, y conectar con los más grandes y los más chicos, con esa frecuencia. Ellos tienen la magia. ¿Qué tal si ponemos, ahora escuchándote, José, pensaba en ponernos en la puerta de casa, tanto en la entrada como en la salida, arriba de permitido jugar? Claro, Sí. Oye, eso es. eso sí es un buen tema, ¿no? Como dejar de prohibir el jugar. Es como impresionante, más por la calle, por la ciudad, y esta es la zona de juego y acá el resto del mundo, ¿no? Eso no puede seguir pasando, es terrible. Oye, y yo creo que uno, claro, eso es uno de los grandes desafíos. O sea, es como si nos preguntas a nosotros como, ¿qué es lo que les gustaría, con qué o con quiénes les gustaría jugar más? Yo creo que hoy día hay un cambio, ¿no? De idea. El juego creo que está entrando constantemente, cada vez más, están todos hablando de lo lúdico. Hace 6 años era una cosa súper como nueva, hoy día ya se incorpora. A nosotros nos pasa que aparecen licitaciones públicas donde aparece el juego, ¿no? Y es impresionante. Más allá de la plaza de juego, es como el juego como concepto. Y luego, que a mí ahora me hiciste pensar, ¿no? En qué creo que podría ser un aporte el juego, también en pensar cómo nos empezamos a vincular con el contexto más allá de la ciudad, con el contexto natural, cómo jugábamos antes, ¿no? No sé, en el parque. Yo estoy viviendo ahora en el campo y es como otra forma de acercarse al juego, otra forma de jugar con barro, por ejemplo, o jugar con los bichos, con los insectos, pillar lagartijas, ¿me entiendes? Como que la ciudad perdió eso
volver un poco como al juego casi que muy distinto de casa, distinto de esconderse. Ese juego se perdió y me encantaría y que también es algo que se está conversando, ¿no? La ciudad, volver, traer la naturaleza, el bosque, el escalar y esta cosa como más física, me encantaría que pudiera ser como un desafío. A mí como activista del juego, que me considero, creo que es importante también darnos cuenta, no sé si compartís esta reflexión, que el juego blanquea también. De repente hay licitaciones o encargos que no son justos moralmente o éticamente o económicamente o varias combinaciones. Pero la búsqueda es un juego o que el juego esté en eso que están demandando, ¿no? Es un tema que creo que lo vamos a ir creciendo porque creo que lo hace simpático, ¿no? Sí, totalmente. Y es justamente lo que decías tú, genera un vínculo. Yo creo que ahí donde hay más carencia, más dolor, más... Ya lo vimos con Aldo Van Eyck, ¿no? Donde había todo un dolor trascendental posguerra y había un imaginario de muerte. Él pudo transformar estos lugares a través del juego. Y los transformó y los hizo y tener un sentido positivo. Entonces, aprovechemos el poder del juego para eso también. Para construir paz. Para construir paz, vínculo, amor, alegría. Sí. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista. Me pareció interesante que no solo juegan y se divierten al diseñar juegos para la ciudad, sino que también hablan de cómo se mide y se documenta ese trabajo. Me gustó eso de documentar y presentar jugando. De eso quiero aprender más. ¿Vos, José, hacés algo de esto, de documentar o reportar jugando? Pues menos de lo que me gustaría, pero sí, pero intentamos meter. Por ejemplo, en Lúdicos Anónimos, las fotos las hacen los propios asistentes. La cámara va pasando de mano en mano, de manera totalmente libre y aleatoria, y de esta manera salen fotos muy interesantes porque se hacen jugando a ser fotógrafo o fotógrafa por un ratito, y son más íntimas, ya que el fotógrafo o la fotógrafa forma parte del grupo que está jugando y se le permite mirar sin modificar el juego, ¿no? También en cada sesión pues enviamos un test de satisfacción, que ahí le intentamos poner un toque lúdico para permitir recoger datos cuantitativos y también los cualitativos o emocionales y poder aprender y personalizar todavía más la experiencia a la comunidad que está asistiendo. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman, el diseño de sonido es de Julián Pereira. Esta serie forma parte de Lúdicos Anónimos, un proyecto de Ciudad de la Sombra financiado por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Alicante. Este podcast está publicado con licencia creativa común con atribuciones. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales en YouTube, Instagram, LinkedIn y ex Twitter o visitar nuestra página web diseñoydiaspora.org. No olviden recomendarnos. Nos escuchamos en la próxima.